La pregunta dice, ¿has pensado alguna vez en los cambios que habría en nuestra manera de vivir si por un largo periodo no tuviéramos energía eléctrica? Entonces, en ocasiones quizás ha ocurrido que al querer encender el interruptor de algún aparato eléctrico, y por ejemplo, una televisión, la radio, licuadora, no sé, el PlayStation, ¿verdad? Pues lo quieren encender y pues se dan cuenta pues que no hay electricidad, ¿sí? Entonces, pues no pueden, digamos, ejercer o que funcione ese aparato, ¿sí? Ya que pues se necesita de la electricidad, ¿sí? Y después de un largo rato, pues ya ven, pues ya se restablece la electricidad y ahora sí lo pueden usar, ¿sí? Regularmente aquí en Cuchipila, pues nos ha tocado que así, sin más ni menos, pum, se va la luz y pum, ahí se puede, a veces que llega a los 15 minutos, a veces que 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 o 10 horas. Pero también hay personas que están muy, muy, muy metidas en el teléfono, que necesitan el internet y solamente están esperando pues el internet y se desesperan demasiado. Entonces, estas son algunas cosas que pueden pasar si no tenemos la electricidad, ¿sí? Nos hemos acostumbrado a tal punto que yo creo que somos muy dependientes ahora, ¿sí? De la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque pues gracias a la energía eléctrica, ¿sí? Hay el funcionamiento de muchísimas cosas, muchísimos dispositivos, máquinas, ¿sí? Que pues nos han facilitado todo lo que realizamos día a día. Entonces, la electricidad es una manifestación de la energía y para su estudio se ha dividido en lo siguiente, ¿sí? Electrostática, electrodinámica y electromagnetismo. Entonces, la electrostática, ¿sí? Que es con lo que vamos a empezar, estudia las cargas eléctricas en reposo, ¿sí? La electrodinámica estudia las cargas eléctricas en movimiento y el electromagnetismo estudia la relación entre las corrientes eléctricas y el campo magnético. Entonces, lo que vamos a ver o vamos a tratar de ver, ¿sí? Va a ser por qué un cuerpo tiene carga eléctrica cuando pierde o gana electrones. ¿Sí? Vamos a usar la ley de Coulomb, ¿sí? Para saber la magnitud de la fuerza eléctrica, ya sea de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales, ¿sí? Y vamos a poder observar que la fuerza eléctrica pues va a ser directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellas. Más adelante lo vemos, ¿sí? Vamos a observar también que una carga eléctrica siempre está rodeado por un campo eléctrico, ¿sí? Y vamos a calcular la intensidad de ese campo eléctrico. Cuando veamos electrodinámica, vamos a ver que la corriente eléctrica es un movimiento o un flujo de electrones a través de un conductor, ¿sí? Vamos a ver lo que viene siendo voltaje, resistencia e intensidad de corriente, ¿sí? Y lo vamos a relacionar con una ley muy famosa que es la ley de Ohm, ¿sí? Y vamos a ver si alcanzamos a ver algo sobre la ley de Kirchhoff y para resolver problemas de capacitores o condensadores eléctricos, ¿sí? En serie y en paralelo, y también vamos a ver lo de algunos aparatos que estén conectados con resistencias en serie y en paralelo. Ok, entonces nos vamos a ir por algo de antecedentes, ok. Entonces, miren, la palabra electricidad proviene del vocablo griego electrón, ¿sí? Que significa ámbar, ¿sí? El ámbar es una resina fósil transparente de color amarillo, ¿sí? Producido en tiempos muy, muy, muy remotos, ¿sí? Por árboles que actualmente son carbón fósil. Entonces, miren, los primeros fenómenos eléctricos, ¿sí? Que se observaron, pues fueron descritos por Tales, ¿sí? Que fue
Él nació en Mileto, sí, él es conocido como Tales de Mileto. Entonces, él señalaba que al frotar el ámbar con una piel de gato podía atraer algunos cuerpos ligeros, ¿sí? Como el polvo, cabellos, paja, ¿sí? Posteriormente, hubo otro personaje, ¿sí? Otto de Guericke, ¿sí? Era un físico alemán. Él construyó la primera máquina eléctrica, que su principio de funcionamiento se basaba en el frotamiento de una bola de azufre que al girar producía chispas eléctricas, ¿sí? Después Peter van Musschenbroek descubrió la manera de almacenar cargas eléctricas al utilizar la llamada botella de Leyden, que es esta botella de Leyden. ¿Sí? Esa botella está constituida por una botella de vidrio que actúa como aislante o dieléctrico. Ya saben pues que el vidrio no es muy buen conductor eléctrico. Entonces esa botella tiene dos armaduras consistentes de un forro o revestimiento metálico exterior y un relleno de papel metálico interior, ¿sí? Prolongado eléctricamente hacia afuera a través de una varilla metálica que atraviesa un tapón de corcho aquí en esta parte, ¿sí? Entonces la botella de Leyden se carga al sujetar una de sus armaduras y aplicar la otra al conductor de una máquina eléctrica. Entonces, si una de sus armaduras después se toca con un conductor, se produce una chispa que descargará parcialmente la botella. Entonces, esto fue una aportación por Peter van Musschenbroek. ¿Sí? Entonces, después, Benjamin Franklin observó que cuando un conductor con carga negativa terminaba en punta, los electrones se acumulaban en esa región y por repulsión abandonan ese extremo, fijándose sobre las moléculas de aire o sobre un conductor que esté cercano, pero con carga positiva, ¿sí? O que carezca de electrones, que es prácticamente lo mismo. Entonces, de la misma manera, un conductor cargado positivamente atrae a los electrones por la punta, ¿sí? Arrancándolas de las moléculas de aire cercana. Entonces, ese fenómeno se produce a algo llamado poder de puntas, que sería esto de aquí, miren. El poder de puntas, cuando un conductor eléctrico termina en punta, las cargas eléctricas se acumulan en esa región, o sea, en esto, ¿sí? Aquí en esta parte, sí es donde se acumula. Entonces, miren, Benjamin Franklin propuso aplicar las propiedades estas en la protección de edificios mediante la construcción del pararrayos, ¿sí? Un pararrayos es una larga barra metálica terminada en punta que se coloca en la parte más alta de las construcciones y por medio de un cable de cobre se conecta a una plancha metálica enterrada en el suelo húmedo, ¿sí? Y pues prácticamente Benjamin Franklin fue pues el creador pionero de el pararrayos, ¿sí? Después hay alguien muy famoso que es Charles Coulomb, ¿sí? Fue un científico francés, estudió las leyes de atracción y repulsión eléctrica. En 1777 inventó la balanza de torsión para medir la magnitud de la fuerza de atracción o de repulsión por medio de un retorcimiento de una fibra fina y rígida a la vez. Entonces, para eso colocó una pequeña esfera con carga eléctrica a diferentes distancias de otras, ¿sí? También con carga. Y así pudo obtener la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión de acuerdo con la torsión observada en la balanza. Entonces, otro que aportó fue Alessandro Volta, ¿sí? Que contribuyó notablemente al estudio de la electricidad. En 1775 inventó el electróforo, ¿sí? Ese dispositivo generaba y almacenaba electricidad estática. Y también explicó por qué se produce electricidad cuando dos cuerpos metálicos diferentes se ponen en contacto. Todo esto lo aplicó
en la elaboración de la primera pila eléctrica, ¿sí? Y combinó dos metales distintos con un líquido que servía de conductor. Después George Ohm, ¿sí?, describió la resistencia eléctrica de un conductor y posteriormente estableció la ley fundamental de las corrientes eléctricas, al encontrar la existencia de una relación entre la resistencia de un conductor, la diferencia de potencial y la intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Hay una ley que lleva su nombre, ¿sí?, que se llama la ley de Ohm. También otro físico importante fue Michael Faraday, ¿sí?, que descubrió la inducción electromagnética al usar un imán para generar una corriente eléctrica, ¿sí?, al desplazarlo dentro de una espiral de hierro. Él propuso la electrización por influencia, ¿sí? Y él señalaba que un conductor hueco, ¿sí?, o sea, una jaula de Faraday, forma una pantalla para las acciones eléctricas. Entonces, a partir de ese descubrimiento de la inducción electromagnética, Faraday logra inventar el generador eléctrico, ¿sí? También alguien que aportó mucho, ¿sí?, en la electricidad fue James Joule, ¿sí? Él estudió los fenómenos producidos por las corrientes eléctricas y el calor que es desprendido en los circuitos eléctricos. Entonces él encontró que la cantidad de calor producido por una corriente eléctrica al circular a través de un conductor va a ser directamente proporcional a la resistencia, al cuadrado de la intensidad de la corriente y al tiempo que éste dure en pasar. Otros que aportaron pues fue Joseph Henry, que construyó el primer electroimán, ¿sí? Heinrich Lenz enunció la ley relativa al sentido de la corriente inducida. James Maxwell propuso la teoría electromagnética de la luz y las ecuaciones generales del campo electromagnético. Nikola Tesla, que fue el inventor del motor asincrónico, ¿sí?, y estudioso de las corrientes polifásicas. El inglés John Thomson, que investigó la estructura de la materia y de los electrones. Entonces, en los últimos años, ¿sí?, pues la electricidad ha evolucionado muy intenso, ¿sí? Se han comprobado sus ventajas sobre otros tipos de energía, ¿sí? Por ejemplo, puede transformarse con facilidad, se transporta de manera sencilla y a grandes distancias a través de líneas aéreas no contaminantes. También puede utilizarse en forma de corrientes muy potentes para alimentar enormes motores eléctricos o también en pequeñas corrientes para hacer funcionar dispositivos electrónicos. Entonces, en la actualidad, en los países desarrollados existen varios medios para producir energía eléctrica, ¿sí?, que son las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y nucleoeléctricas, ¿sí? Estas últimas tienen la finalidad de evitar el consumo excesivo del petróleo, ¿sí? Que pues como ya sabemos, el petróleo es un recurso no renovable. Sí, pero hoy ya en día se ha hecho mucho énfasis en la energía solar, ¿sí? Poder aprovechar toda esa energía que nos proporciona el sol, ¿sí?, que por así decirlo es inagotable, ¿sí?, porque todavía le quedan millones de años. Entonces, pues se puede ir aprovechando, ¿sí? Para esto pues ya están las celdas solares, ¿sí?, que por medio de unas celdas fotovoltaicas, toda esa energía solar se produce en energía eléctrica, que es como a lo que ahorita está apuntando pues sí, la tecnología, ¿sí?, para que se utilice más ese tipo de energía y ya que pues no es tan cara como lo, los otros tipos de energía. Entonces, miren, vamos a ver lo que viene siendo carga eléctrica y la ley de la conservación de la carga, ¿sí? Entonces, miren, toda materia, ¿sí?, todo cuerpo se compone de átomos, ¿sí?, y esos
átomos de partículas elementales, ¿sí? Los cuales son protones, neutrones y electrones, ¿sí? Los electrones y los protones tienen una propiedad llamada carga eléctrica, ¿sí? Los neutrones son eléctricamente neutros, ¿sí? Porque carecen de carga. Los electrones poseen una carga negativa, mientras los protones tienen carga positiva. Entonces, si se fijan aquí, tengo en el núcleo protones y neutrones, ¿sí? Y alrededor de este núcleo, pues, están los electrones, ¿sí? Que giran alrededor de ese núcleo de protones y neutrones. Entonces, miren, el átomo está constituido por un núcleo, ¿sí? Que, como les dije, está compuesto por protones y neutrones. Alrededor de estos giran los electrones. Los átomos de cualquier elemento químico son neutros, ya que tienen el mismo número de protones o cargas positivas y de electrones o cargas negativas. Pero un átomo puede ganar electrones y quedar con carga negativa, ¿sí? Entonces, cuando un átomo gana electrones, entonces queda cargado negativamente, ¿sí? O bien, si pierde los electrones, adquiere carga positiva, ¿sí? Ya que si son neutros, al perder los electrones, ¿sí? Ya no va a haber, ya no van a ser iguales, ¿sí? Sino que va a haber más protones que electrones. Por lo tanto, su carga va a ser positiva. Entonces, aquí un dato muy importante, ¿sí? La masa del protón es casi 2000 veces mayor que la masa del electrón, ¿sí? Pero la magnitud de sus cargas eléctricas es la misma, ¿sí? Por lo tanto, la carga de un electrón neutraliza la de un protón. Entonces, protón y neutrón tienen cargas iguales, lo único que los diferencia es que el signo de la carga, una es positiva y la otra es negativa. Otro dato importante es que como el protón es mucho mayor, ¿sí? Su masa a la del electrón, es por eso que lo que circula o lo que está así son los electrones, ¿sí? Porque imagínense, ustedes quieren, no sé, empujar un carrito, un chiquito, uno de esos de los Hot Wheels, ¿sí? Lo empujan con cierta fuerza, ok, entonces imagínense ahora un carro grande, ¿sí? Que ustedes lo quieran empujar con la misma fuerza, ¿sí? Pues no, o sea, es más fácil recorrer o que se mueva ese carrito chiquito a un carro grande. Entonces es muy parecido aquí esta parte. Es más fácil que se muevan los electrones a que se muevan los protones. Entonces miren, hay varias formas de electrizar objetos. Ahorita las vamos a ver, ¿sí? Miren, el frotamiento es una manera sencilla de cargar eléctricamente un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, cuando el cabello se peina, ¿sí? Pierde algunos electrones, adquiriendo entonces carga positiva, ¿sí? Entonces, en ese caso, el peine gana los electrones y su carga final es negativa, la del peine. O sea, cuando un objeto se electriza, la carga no se crea, ¿sí? Pues siempre ha estado ahí, ni se produce nuevos electrones, solo pasan de un cuerpo a otro. Entonces, con eso se puede comprender la ley de la conservación de la carga, ¿sí? Que dice, es imposible producir o destruir una carga positiva sin producir al mismo tiempo una carga negativa de idéntica magnitud. Por lo tanto, la carga eléctrica total del universo es una magnitud constante, ¿sí? No se crea ni se destruye. Entonces, miren, aquí tenemos el ejemplo, ¿sí? Una persona se está peinando el cabello, ¿sí? Entonces, los electrones que pierde el cabello los gana el peine, ¿sí? Entonces, el peine va a quedar cargado eléctricamente negativo y el cabello va a estar cargado eléctricamente positivo, ¿sí? Ya que perdió electrones. Ok, ahora vamos a la parte de la interacción entre cargas de igual o diferente signo. Entonces, un principio fundamental de la electricidad es que cargas del mismo signo se repelen y cargas del signo contrario se atraen. Este principio puede demostrarse fácilmente mediante el empleo de un péndulo eléctrico,
que es el siguiente, ¿sí? Este sería un péndulo eléctrico, ¿sí? Tenemos un soporte, un hilo de seda y una esferilla hecha de médula de Sauco o de unicel. Entonces, miren, este péndulo eléctrico consiste en una esferilla de... Deja cambio porque... Ah, chinga. Entonces, consiste en una esferilla de médula de Sauco, ¿sí? O de unicel que está sostenida por un soporte con un hilo de seda aislante. Necesita una barra de vidrio, una de bonita, ¿sí? Que es un material plástico, o una regla de plástico y un trapo de lana. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, con el trapo de lana, es muy parecido a esto, ¿sí? Se frota la barra de bonita o la regla de plástico y después se acerca a la esferilla, ¿sí? Esta esferilla que tienes este péndulo eléctrico, ¿sí? Entonces, cuando se acerca, se observa que esa regla de plástico, cuando se acerca, ¿sí? Pues esta bolita, ¿sí? Se va a ir atrayendo, ¿sí? Como que se va acercando, ¿sí? Entra en contacto, ¿sí? Entonces, por así decirlo, se descarga, ¡pum! Y ahora se va para el otro lado, ¿sí? ¿Qué es esto? Miren. Primero, al acercar esa regla de plástico a la esfera, ¿sí? Primero es atraída, ¿sí? Después hace contacto, ¿sí? ¡Pum! Y después es rechazada, ¿sí? Se va para el otro lado. Esto sería pues con la regla de plástico. ¿Sí? ¿Y cómo se explica esta parte? Miren, primero, frotan el plástico. Cuando frotan ese plástico, se adquiere una propiedad que no tenía, ¿sí? Y se manifiesta al atraer la esfera. Cuando la esfera toca el plástico, adquiere también esa propiedad y entonces es rechazada. Después, la barra de vidrio se frota con el trapo de lana y se acerca a la esfera. Se observa que mientras que la esfera era rechazada por la barra de plástico, ahora es atraída por la barra de vidrio hasta tocarse y adquirir la propiedad del vidrio y después ser rechazada. Entonces, con eso se concluye que la propiedad que adquiere el plástico es diferente de la que adquiere el vidrio. Entonces, si se denomina carga eléctrica esa propiedad, concluimos que ambos quedan cargados, aunque uno va a estar en el vidrio de una manera, ¿sí? Que es la positiva, y el plástico de otra manera, que es la negativa. Entonces, miren, el vidrio y el plástico, ¿sí? Al ser frotados adquieren cargas de distinto signo, ¿sí? Pero ambos atraen a la esfera del péndulo. Entonces, para explicarlo, se tiene que tener en cuenta que la esfera, ¿sí? Así como toda la materia, están en un estado natural, o sea, eléctricamente neutro, ¿sí? Porque tienen la misma cantidad de carga eléctrica, ¿sí? Positiva que negativa. Entonces, cuando nosotros acercamos el plástico a la esfera, las cargas de esta se separan, ¿sí? Y se van a acercar las positivas al plástico y se van a alejar las negativas de él. Entonces, al estar más cerca de las cargas positivas, se pone de manifiesto la atracción que existe entre cargas de distintos signos. Que miren, aquí es negativo, positivo. Como este es positivo, se va a ir, bueno, está positivo, negativo. Como este está cargado negativo, las positivas se van a ir hacia este lado y, por así decirlo, se van a ir atrayendo. Y las negativas pues se van a alejar. Entonces, cuando se produce el contacto, la esfera recibe parte de la carga negativa del plástico, ¿sí? Y inmediatamente pues va a ser rechazada. Entonces, con eso nosotros podemos demostrar que cargas
eléctricas del mismo signo se van a repeler y de signo diferente pues se van a atraer. Entonces, miren, hay diferentes formas de electrizar los cuerpos. Primero, los cuerpos electrizan al perder o ganar electrones. Si un cuerpo tiene carga positiva, eso significa que tiene un exceso de protones, ¿sí? O carece de electrones. Entonces, la carga de un cuerpo es positiva si pierde electrones y negativa cuando gana electrones. Las formas de electrizar los objetos es por frotamiento, contacto e inducción. ¿Okay? También el frotamiento. Como ya se señaló, ¿sí? El frotamiento es una forma sencilla de cargar eléctricamente un cuerpo. Por ejemplo, en lo de cuando se están peinando o cepillando el cabello, ¿sí? Pierde algunos electrones, ¿sí? El cabello, y entonces el cabello queda con carga positiva y el peine tiene carga negativa, ¿sí? Ya que se llevó algunos electrones de el cabello. Entonces los cuerpos electrizados por frotamiento van a quedar con cargas opuestas, una con carga positiva y otra con carga negativa. En este ejemplo, el cabello queda con carga positiva y el peine con carga negativa. Entonces, miren, no sé si han observado, los cuerpos electrizados por frotamiento producen pequeñas chispas eléctricas. Por ejemplo, después de caminar por una alfombra, se toca un objeto metálico o a otra persona, ¿sí? Al quitarse el suéter o un traje de lana. También, si ustedes están en un cuarto muy, muy, muy oscuro, no sé si lo han visto, ¿sí? Ustedes están frotando, no sé, por ejemplo, una cobija o algo así. Ustedes están frotando y hasta se ven como un tipo y se escuchan, ¿sí? Se ven un tipo de chispitas así como verdes, ¿sí? Eso es debido pues a esa parte del frotamiento, ¿sí? Entonces, esos fenómenos regularmente se presentan en climas secos, ¿sí? O cuando el aire está seco, ya que las cargas electrostáticas se escapan si el aire está húmedo. ¿Ok? Entonces, esa sería una forma de electrizar objetos por medio del frotamiento. Otra es por medio del contacto, ¿sí? Este fenómeno de electrización se origina cuando un cuerpo saturado de electrones cede algunos a otro cuerpo con el cual tiene contacto. Pero si tenemos un cuerpo carente de electrones o con carga positiva y se une con otro, atraerá parte de los electrones de ese cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando tienen dos cuerpos, uno está de una carga, ¿sí? Lo pone en contacto con otro y pues va, por así decirlo, a descargarse, ¿sí? Entonces, otra forma que tenemos de electrizar objetos es la inducción, ¿sí? Esa forma de electrización se presenta cuando un cuerpo se carga eléctricamente al acercarse a otro, ¿sí? Ya electrizado. Ahí, por ejemplo, dice, tenemos la barra de plástico cargada, se acerca un trozo de papel en estado neutro, ¿sí? O descargado. A medida que la barra se aproxima, repele los electrones del papel hasta el lado más alejado del átomo. Y entonces la capa superficial del papel más próxima a la barra cargada va a tener el lado positivo de los átomos, mientras la superficie más alejada tiene... A ver, alguien prendió su cámara para que la apague, por favor. Entonces, la superficie más alejada tiene el lado negativo. Entonces, como la superficie positiva del papel está más cerca a la barra que la superficie negativa, la magnitud de la fuerza de repulsión va a ser menor a la de atracción
Y la barra, ¿sí?, cargada atrae al pedazo de papel. Entonces, miren, como la barra está cargada negativamente, acá se pone el positivo y va a estar atrayendo, ¿sí? Entonces, miren, el trozo de papel, ¿sí?, va a ser considerado como un todo, ¿sí?, y es eléctricamente neutro, ¿sí? O sea, dan de cuenta que es neutro porque pues tiene positivo, negativo, ¿sí? Todo está distribuido bien. Entonces, las cargas se han redistribuido aunque no hubo contacto entre el papel y la barra, ¿sí? En la superficie del papel se cargó a distancia. Y esto es, cuando se carga a distancia, esto es lo que llamamos por inducción. Entonces, cuando la barra electrizada se aleja, la carga inducida desaparece. También puede suceder que la barra cargada atraiga al pedazo de papel y este se adhiera